decimos siempre, la gloria de nuestro Señor. Estamos de nuevo aquí, el tiempo va pasando rápido, como le digo siempre, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos un tiempo prestado aquí, y es muy valoroso lo que hacemos con él. Lo que hay aquí de tiempo, cuando llegó su tiempo, se terminó. Y lo que hicimos para el Señor está hecho, es tesoro en el cielo. No nos ganamos la salvación a través de eso, pero sí, cómo utilizamos el tiempo es importante, es muy importante. Nuestra vida que está aquí en la tierra, porque como somos peregrinos y pasajeros, si vivimos a la luz de esa realidad, si podía vivir todos los días así, que es una realidad que muchas veces no lo aplicamos, pero es real, somos peregrinos y pasajeros. Desnudo vimos, desnudo nos vamos. Es una realidad, pero lo aplicamos, muchas veces no lo aplicamos. Es decir, ¿qué significa que no lo aplicamos? Que no vivimos a la luz de eso. Y vivimos como si sería inmortales y que aquí sigue nuestra vida eternamente. Muchas veces vivimos así. Pero Dios no quiere que vivamos así, por eso como nos lo predicó Domingo, que tengamos la mirada puesta en el cielo, ¿no? Estamos de nuevo aquí y tenemos que animar nuestros corazones siempre cuando venimos a las reuniones, que no sea un peso para nosotros, como que deseo coger unas vacaciones, ¿no? Y acordemos que aquí venimos para juntarnos como el pueblo de Dios, venimos a conocer a Dios, a disfrutar de Dios, a conocernos unos a otros. Ese no es un peso, no es un trabajo, no sé, que cargue nuestros corazones. Y aquí venimos muchas veces para venir a mí, todos los que estoy cargado y cansado, y le haré descansar. Entonces nos dice, claro, es un descanso del alma, la paz del Señor, ¿no? Pero como el tema es la justicia de Dios, es algo muy, muy importante, ese atributo de Dios, la justicia de Dios. La Biblia no habla mucho de la justicia de Dios, muchísimo. De hecho, si Dios no sería justo, no era necesario que Cristo venga y muera por nuestros pecados. Pero Dios es justo, nos dice la Escritura, y hay más de 300 versículos, creo, que habla que Dios es justo. Dios es justo, Dios es justo. Le voy a leer un versículo en Deuteronomio 32, a partir del versículo 4. Deuteronomios 32, a partir del versículo 4, nos dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Hermano, ¿se da cuenta cómo nos está diciendo? Dice, Él es la roca. La roca simboliza la base, algo fuerte, algo que se puede sentar sobre ella y no te lleva al viento, no te lleva al agua. Es la roca, es la base, es fuerte, es duro. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Eso, Él no cambia. Eso cuando dice que la roca, Dios no cambia. No hay cambio en Dios, nunca mejora o empeora, porque Dios no necesita aprender. Es estable en lo que es la roca, cuyas obras son perfectas, todas sus obras son perfectas, porque todos sus caminos son rectitud, hermano. Es decir, como Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, todo lo que hace Dios es rectitud, es rectitud. No hay mancha en Dios ninguna, nada. Todo lo que hace Dios en el universo, todo lo que ha hecho Dios es rectitud. Y dice también, Dios de verdad. Dios de verdad, ¿se acordáis que dice la Escritura? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Dios de verdad. Es el Dios de la verdad. Dios mismo es la verdad. Y en Él no hay mentira. Nunca Dios ha dicho una mentira. Nunca. Y nunca lo dirá. Es perfecto. Siempre cuando declara algo es verdad absoluta. Siempre. Es Dios de la verdad. Y sigue diciendo, y sin ninguna iniquidad en Él, como le he dicho, ningún pecado no hay ninguna injusticia, ninguna impureza, nunca lo ha habido, nunca lo hará, nunca. Dios no tiene parte con eso. Y dice aquí, es justo y recto. Él es la roca,
es santo, es perfecto, no hay mancha en él, es justo y recto. Y muy importante conocer a Dios según las Escrituras, no según pensamos nosotros, porque muchas veces pensamos que Dios puede hacer acepción de persona. Por ejemplo, hay veces que la gente pone el amor de Dios por encima de la justicia. Le puedo dar un ejemplo, que una persona que vive en pecado puede salvarse sin ser justificado por Cristo solo porque Dios lo ama. Y eso no existe en Dios, porque Dios es justo. Y si Él haría una injusticia, deja en ese momento de ser justo. Y eternamente será injusto. Y ya no puede decir ni demandar de los demás que sea justo, porque ya Él es injusto. Por eso, hermano, Dios es justo. De hecho, hay otros versículos en la Escritura donde nos dice que Él ama la justicia. ¿Sabe qué significa cuando dice que Dios ama? Dios ama como Dios. Y cuando dice que Dios ama la justicia, nadie puede amar la justicia como Dios lo ama. Es Dios justo, ama la justicia, es Dios de verdad, es recto, no hay mancha en Él. Todos sus caminos son perfectos. Todos sus caminos son perfectos. Por eso, hermano, cuando hablamos de la justificación en Cristo es muy importante, porque esa doctrina de la justificación tiene como base la justicia de Dios, que Dios es justo. Entonces vemos aquí que nos dice, Él es la roca, sus caminos son rectitud, es Dios de verdad, no hay ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y dice aquí, la corrupción no es suya, de su Hijo es la mancha, generación torcida y perversa. La corrupción no es suya, no es Él no creó el ser humano corrupto. No creó al ser humano pecador, Él se apartó y pecó. No Dios creó el pecado. No, el hombre se torció, desobedeció a Dios y se apartó y entró el pecado por el engaño de Satanás. Pero Dios no lo creó. Dios lo creó santo al ser humano sin pecado, puro. Él se apartó. Por eso dice aquí, la corrupción no es suya, no es de Dios. ¿Por qué no es suya? Porque Dios no puede pecar. No hay pecado en Él. No hay injusticia. Dios no puede hacer al hombre pecador y después demandarle al hombre que no sea pecador. Si Él lo te creó así, pero no, Dios no lo creó así. Dios lo creó sin pecado, hermano, más nosotros, como dice aquí, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. La Biblia nos dice claro, cuando escuchemos generación torcida y perversa, vivimos en ese siglo que cualquier palabra de esa es ofensiva, pero Dios siempre dice la verdad. Si soy perverso, me dice, eres perverso. Así es como es Dios, Dios no miente. Arrepiéntete y vuélvete a mí. Tienes salvación por medio de Jesucristo. Dios no mira la cara del ser humano y piensa, se va a ofender. Pero ni tiene una intención pecaminosa de ofender por ofender. Así que Él declara la verdad, nada más. Dice la realidad y la verdad porque Dios es justo. Por eso es muy importante, hermanos, conocer. Y le voy a leer otro versículo en Salmo 97. Salmo 97, versículo 2. Dice aquí, nube y oscuridad alrededor de Él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mira cómo finaliza ese versículo. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Dios tiene el poder absoluto, hermano. Él tiene el poder absoluto. Reina. Trono significa que no tiene un trono físico. Significa que Él reina, está sobre todas las cosas y todas las cosas llegará a Él lo que Él quiere. Y nadie hay más que Él. Tiene el poder absoluto. En el reino de Dios no existe democracia. No existe lo que Dios declara y lo que hay. Él tiene poder absoluto. Nadie puede votarlo alguna vez. Él tiene todo el conocimiento, tiene todo el poder, tiene poder absoluto. Pero su trono, Él reina a través de lo que nos dice aquí que tiene como base. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Entonces, Él reina con justicia y en el poder absoluto, Él es justo y reina. Esas son las bases de su trono. Sobre eso está sentado su reino, sobre la justicia, ¿se acordáis? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Entonces, su trono, Él reina con justicia. Es importante entender, muy importante entender eso sobre Dios, porque después viene una ley, viene un juicio. ¿Y cómo podemos ser justificados de una ley sana, una ley perfecta que viene de un Dios perfecto y de un Dios justo?
La doctrina de la justificación, como hablamos antes. Entonces vemos que el trono de Dios, es decir, eso pasará así, hermano, cuando será el juicio de Dios, como dice en Apocalipsis, su trono es blanco, no hay mancha, y ahí delante de él nada y nadie se le escapa, y no hay absesión de persona. Será tan radical que usted ni se puede imaginar. No importa que habrá gente que se tirará al suelo, que llorará, que gritará, no quiero perecer, Dios dirá fuera, y fuera será eternamente. Tan radical será el juicio de Dios. Mucha gente no tiene esa visión sobre Dios, que piensa que Dios ahí se doblegará. No. Es perfecto, será justicia perfecta. Justicia perfecta. Entonces en el juicio de Dios, ¿por qué? Porque su reino es justo. Su trono tiene como cimiento la justicia. Bien, el amor, la misericordia, la compasión, la gracia de Dios, todo va y va entretejido uno con otro, pero no es ni uno más ni uno menos. Por eso Dios nos amó y entregó a Jesús por nuestros pecados. Y voy a leerle otro versículo en el Salmo 7 sobre la justicia de Dios. Salmo 7, versículo 9. Dice aquí: Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Mira cómo nos dice aquí al final, en el 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, cuando una persona no está en Cristo, peca, hace injusticia, es el pecado. Dios es justo, ve el pecado, y lo que produce en Dios es ira. Hermano, esa es la realidad. Por eso es la escritura en Juan capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Mas que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios permanece sobre él. Es lo que nos dice aquí. Es lo que exactamente que nos dice aquí. Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Todos los días nos dice aquí, y esa palabra no me... ¿Por qué? Porque es justo y ama la justicia. Cuando ve, por ejemplo, que uno roba a otro, adulterios, fornicaciones, mentiras, políticos corruptos, todo eso lo ve el Señor, y eso le produce en el corazón de Dios, por ser justo, por amar la justicia, por aborrecer la maldad y el pecado, produce ira en Dios. Eso es lo que nos dice. Y está airado todos los días. Pero no pensáis en la ira de Dios como del hombre. Está aplicada según la verdad, según los justos juicios de Dios, según la rectitud de Dios. Es decir, Dios le da oportunidad para que se arrepienta, porque sigue diciendo, y si no se arrepiente, tiene afilada su espada. Entonces, si el hombre se arrepiente, Dios lo perdona, pero si no se arrepiente y sigue con lo suyo, ya eso, mal asunto. Y vamos ahora en el Salmo 119. Versículo 142. Dice aquí, 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Se da cuenta? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y después en el 144 dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Eso es, hermano, dice, dame entendimiento, Señor, tú eres justo. Y si sé que eres justo, me arrepiento y viviré. Porque sé que tú eres justo, Señor. Tu justicia es eterna, tu ley es perfecta, tu ley es la verdad. Ahora, hermano, nosotros todos invalidamos ese ley. Y voy a leer 2 versículos más en Romanos y termino. En Romanos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9, hermano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser salvos si Dios es tan radical, tan perfecto, tan santo, tan puro, inmovible, inconmovible en su justicia? Nada, ni un metro, es una roca inmovible en eso. Nunca cambiará, siempre amará la justicia, siempre es perfecto en justicia, siempre juzgará con justicia, ama la justicia y no hay nadie que se pueda interponer porque tiene el poder absoluto. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él está sobre el trono, reina y nadie le puede decir a Dios, aquí no está bien, ese será salvo.
lo que Dios declara, eso quedará. Eso quedará, porque es rey, su trono. ¿Se acordáis que el trono significa que es reino? Él está en control, hermano, aunque en este mundo Dios le dio cierto poder, cierta influencia a Satanás, pero Dios está en control, todo es suyo, el universo, la tierra, los animales, todo lo que hay sobre ella es de Dios. Él reina de verdad y está en control. Satanás solo tiene poder solo sobre los que se entrega a él, nada más. Lo demás todo es del Señor y está en el dominio. Es suyo todo, porque dice la Escritura que es suyo la tierra, ¿no? Y todo lo que hay en ella, y el cielo y todo lo que existe. Entonces aquí en el versículo 9 nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todo está bajo el pecado. Todos estamos bajo el pecado, eso todo invalidamos la ley de Dios. ¿Hay alguno que es mejor? No, porque escrito está, todos somos destituidos de la gloria de Dios, nos dice aquí. Cuando todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo viene la salvación? Dice en 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo se cierre, toda boca, todo está bajo el pecado. ¿Qué significa bajo el pecado? Todo invalidamos la ley de Dios y Dios debe de juzgarnos según la justicia. Todos nos rebelamos contra Dios, todos pecamos, todos somos bajo juicio de Dios. Todos nosotros. Pero sigue aquí diciendo, ya por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley dice, no mienterás, y mentiste. No robarás, y robaste. Ya viene el pleno conocimiento, ya estás bajo el juicio de Dios. Dios es justo, Dios es perfecto, en Él no hay mancha, y llega un día que dice, claro, la Escritura que estableció un día que te juzgará, y no hace excepción de persona, hermano, no piense eso, nada, y ahí estás delante del trono de Dios, a juzgar a todos. ¿Y cómo nos libramos? Nos dice aquí, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por la profeta. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y está destituido de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermano. Es muy importante. Yo hablo muchas veces en el mercadillo, no hablo de otras religiones, y sobre ese tema ataco siempre. Ataco de una forma sana, ¿me entendéis? Sí. Si tú pecas y pecaste, sí. ¿Qué hacen en el juicio de Dios? ¿Dios es justo? Sí. ¿Qué hacen en el juicio de Dios en el día cuando Dios te juzgará? Dios es amor. Bien, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, me lo he dicho, hermano, muchas veces. Pero ya no es justo. Ya no es justo. Entonces la justicia de Dios, que es el tema de la introducción de nuestra reunión, hermano, Dios nuestro es perfectamente justo. Perfecto, no hay mancha en Él. Al mismo tiempo es un Dios de compasión, de amor. Un Dios que tiene gracia, misericordia y compasión y entregó a su Hijo a morir por nosotros para que su justicia quede de pie. Él quede justo y nosotros salvos. Por eso dice Pablo, la maravilla de la gracia de Dios, el plan de la salvación que ha hecho Dios en su corazón para que nosotros seamos salvos. Él queda eternamente justo en el reino de Dios. Nadie le puede decir a Dios, tú permitiste eso o dejaste eso. Nadie le puede decir nunca a Dios eso. Pero en el mismo tiempo, nosotros, por medio de Jesucristo, ser salvos. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué perfecto es nuestro Dios. Mira, hermano, podéis buscar en cualquier otra religión en este mundo y no encontrarás eso. Te aseguro. Por eso sé que estamos en la verdad, por el Espíritu Santo nos llevó a la verdad y nos convenció. La fe viene por oír la palabra de Dios y produce convicción en nosotros. Podéis leer cualquier otro Dios y empezar con el carácter, justicia, amor, los atributos de Dios y compáralo con Dios nuestro de la Escritura. Lo va a ver que queda corto. En cuanto más la justicia, ninguna otra religión no tiene justificación por sus pecados. Mas nosotros, nuestro Dios, que es el Dios vivo, el verdadero, es un Dios justo y en el mismo tiempo amoroso. Estamos en la verdad, muchas veces lo digo. Créelo de todo tu corazón. Seguramente, te aseguro que estás en la verdad si crees lo que dice ese libro. Somos una verdad. ¿Qué dice el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, que animemos nuestros corazones, que oremos, que nosotros también desear ser justo como nuestro Dios es justo, porque dice la Escritura, en eso se conocerán los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los que hacen justicia son de Dios. Es decir, los que se parecen a Dios deben de ser justos y amar la justicia. Y tenemos que buscar la justicia y actuar con justicia, porque nuestro Dios es justo. No dice la Escritura. Y dice también que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, porque es el amor genuino de Dios. El amor de Dios no se puede gozar de la injusticia. No puede haber una maldad y que Dios se goce. Él es contrario a eso. Él aborrece la maldad. Entonces así nosotros también le animo a eso. Entonces, que oremos, que nuestros corazones le dé gracias al Señor. Oh Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, por convencernos. No lo merecemos, Señor. Esa palabra preciosa que lo tenemos aquí delante de nosotros, Señor, que es tu verdad, es una carta de amor que tú nos entregaste, Señor, y podemos escudriñarlo. Y estamos libres en un país libre donde tenemos la oportunidad y podemos leerlo, Señor. Y lo tenemos por todas las partes y muchas veces no le damos tiempo. Ayuda, Señor, a amarte, Señor, porque de eso se trata, Señor, y desear tu palabra, Señor, y desear ser justo, desear ser como tú eres, Señor. Y te doy gracias por esa tarde, Señor, que tu Espíritu, Señor, controle esa reunión, Señor, y que te alabemos con el Espíritu y en la verdad, con corazones gozosos, sabiendo que tú nos salvaste, que tú nos amas, que tú estás en control, que tú nos cuidas, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gloria a tu santo nombre, Señor. Bendice esa reunión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.